Qué bendición poder estar juntos una vez más buscando el corazón de Dios como iglesia. Estamos en vivo y seguimos haciendo iglesia. Dios está hoy bien contento porque su iglesia se reúne nuevamente y porque sabemos que le necesitamos. Estoy muy contento hoy de que podamos estar en vivo. Quiero animarte a que pongas hoy todo tu corazón después de escuchar esta preciosa y participar de esta preciosa alabanza. Le damos gracias a Dios por nuestro grupo de alabanza. Siempre lo hacen con el corazón que Dios desea que lo hagamos. Y hoy hay un mensaje que yo quiero compartir contigo, iglesia, y quiero iniciar platicándote que hoy por la mañana muy temprano me levanté sabiendo que me iba a tocar la oportunidad de compartir y predicar el día de hoy a esta hora, a las 10 de la mañana, y quiero decirte que estuve orando, buscando el corazón del Señor, y en mi oración Dios habló a mi corazón algo que no esperaba escuchar y que lo quiero compartir contigo porque es importante que lo escuchemos. Y lo que Dios hablaba a mi corazón es que Dios me decía que una gran parte de la iglesia estaba triste en este tiempo. Y a mí me sorprendió escuchar esto, pero en realidad creo que sí están pasando muchas cosas a nuestro alrededor. Y hay muchísimas voces que en este tiempo se están escuchando todos los días en los medios, en nuestros hogares, en cualquier lugar donde estamos escuchando muchísimas voces. La voz del temor que quiere causar tristeza, quiere quitar en nosotros la esperanza. Pero también hay otra voz, y es la voz que hoy tú y yo necesitamos escuchar y reconocer, que es la voz de Dios. Por más voces que estemos escuchando, la voz más importante que tú y yo debemos de escuchar en este tiempo es la voz de Dios. Y mientras las diversas voces nos llevan a temor y a tristeza, la voz de Dios siempre nos va a llevar a esperanza, a paz, a seguridad. Y yo quiero reflexionar un poquito que es cierto que hemos estado viviendo cosas inesperadas, cosas inéditas, cosas que nunca pensamos que iban a pasar, y podríamos decir que prácticamente el mundo se detuvo. Todas las actividades alrededor de nuestro mundo actual prácticamente se detuvieron. Actividades deportistas, actividades musicales, actividades de recreación, actividades artísticas, religiosas, actividades de entretenimiento, actividades productivas, todo se detuvo. Y sabemos que esto sucedió porque aparentemente no había otra manera de detener, o no había una mejor forma de poder enfrentar la famosa pandemia del coronavirus, que el aislamiento social, es decir, que quedarnos en nuestra casa sin que salgamos afuera. Y sin darnos cuenta, nos hemos visto obligados a estar con nuestras familias, a convivir mucho tiempo en el hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, durante muchos días. Probablemente no todos lo han hecho, porque sé que hay gente que ha seguido yendo a sus trabajos porque ha tenido que hacerlo. Pero cuando yo veo que todo esto que está pasando, yo puedo ver de muchas maneras esta situación. Podríamos decirnos, quedarnos en casa ha sido un castigo merecido,
porque muchos parece que lo estamos sufriendo, o quedarnos en casa ha sido una bendición obligada, que de una u otra manera tú y yo hemos tenido la oportunidad de disfrutar. Sabemos que se ha considerado que todo esto que está pasando se ha convertido en la tragedia más grande de este siglo, la catástrofe más grande que hemos enfrentado tal vez en muchos años en la historia de la humanidad. Pero definitivamente yo creo que hoy más que nunca el Espíritu Santo está con nosotros, llevándonos a ver este tiempo de una manera muy diferente a como la mayoría de personas lo puedan estar viendo. Y yo quiero hablarte de esto. Por eso este mensaje lo titulamos Quédate en casa y empieza en casa. Porque son las dos voces: la voz del temor, de quédate en casa con temor, y la voz que Dios está queriendo hablar a su iglesia, de decirnos: empieza en casa, yo estoy contigo, te quiero bendecir. Podemos comenzar un tiempo nuevo, podemos pensar en que hay nuevas oportunidades para ti y para los tuyos. Así es que yo voy a compartir hoy contigo tres cosas, tres aspectos que Dios ha hablado a mi vida en este tiempo en casa. Tres aspectos que tú y yo necesitamos mejorar y practicar en nuestra vida real de fe. Probablemente Dios también te ha estado hablando a ti alguna de estas cosas que hoy voy a compartir contigo. Pero lo que yo sé es que Dios está hablando. Y la primera que quiero hablar, lo primero que Dios ha estado hablando a mi vida, y creo que está hablando a la iglesia para hacer en este tiempo, es proveer. Y para ello explicarte por qué hoy es un tiempo de proveer, te voy a leer un versículo en primera carta a Timoteo capítulo 5 verso 8. Te voy a leer Reina Valera 1960. Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y un principio de vida es aprender a proveer. Y a veces nosotros pensamos que este es un papel para ciertas personas en la familia, pero déjame decirte que no. Dios nos hizo a todos instrumentos de provisión para los demás. No importa qué edad tengas, no importa si eres soltero, no importa si estás casado, no importa si estás estudiando, si estás trabajando, Dios nos ha hecho a todos proveedores. Y cuando hablamos de provisión, estamos hablando de todo tipo de provisión. Claro que primero pensamos en lo material, pero tú y yo somos proveedores de lo emocional y somos proveedores de lo espiritual. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Y a veces nos hemos enfrentado con esa realidad. La realidad de que si yo quiero ser un buen proveedor, yo necesito aprender y a buscar para obtener esa provisión en el único lugar en donde hay segura provisión para mí, que es en mi comunión diaria e íntima con Dios. Déjame decirte algo que Dios ha estado hablando en este tiempo a mi vida, y es que todos hemos recibido dones y talentos. Hay muchos dones y talentos en ti, mucho más de los que tú has descubierto y piensas. Pero hoy yo quiero decirte que esos dones y esos talentos que Dios te ha dado son primeramente para que tú puedas proveer algo a tu familia, a tu hogar, a tu casa. Como lo dice Timoteo, tenemos que proveer primeramente en casa. Nos hemos desenfocado
hemos perdido el rumbo y estamos haciendo muchas cosas, pero lo que está sucediendo ha sido como hacer un alto, ha sido como detenernos y darnos cuenta que lo más importante que tú y yo podemos hacer comienza en casa, comienza en nuestros hogares, en nuestra familia. Y es ahí donde tú y yo podemos poner nuestros dones y talentos al servicio de la familia. Podríamos decir que en este tiempo hemos estado enfrentando situaciones difíciles en los hogares. En muchos de los casos ha escaseado en nuestros hogares la falta de trabajo, la falta de dinero, la falta de recursos. Y a veces nos hemos puesto preocupados por ellos, tristes por estos. Pero en realidad eso no ha sido lo más difícil que hemos enfrentado en este tiempo. Porque yo me he dado cuenta que a veces lo que ha estado haciendo falta en mi hogar, y creo que puede estar sucediendo en otros hogares, es falta de paciencia, falta de tolerancia, falta de tener un corazón de servicio, falta de cooperar unos con otros, falta de escucharnos, de tratar de comprendernos, falta de animarnos los unos a los otros y fortalecernos, bendecirnos con palabras de fe. Si hay algo de lo que yo tengo seguridad es que Dios está hablando palabras de fe a su iglesia. Dios está hablando palabras de fe a nuestros hogares. Y tú y yo tenemos la oportunidad de ser esos proveedores en casa, proveedores de fe, proveedores de esperanza, proveedores de animación, proveedores de consuelo, proveedores de consejo, proveedores de gratitud. Y ese es el tiempo de hacerlo. Aprendamos a proveer para nuestros hogares. Y no importa si eres hijo, tú puedes proveer en tu hogar. No importa si estás solo y eres papá cabeza de familia solo o mamá cabeza de familia sola. Tú puedes seguir proveyendo en tu hogar todo lo que se está necesitando. No importa el lugar que tengamos en nuestro hogar, somos proveedores y Dios está con nosotros para llevarnos a hacerlo. La segunda enseñanza que Dios me ha dado en este tiempo es el aprender a orar en familia y en acuerdo. Y quiero leerte un pasaje en el libro de Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No sé si tú recuerdas en qué momento sucede esto y qué es lo que la iglesia estaba viviendo. Jesús le había dicho a sus discípulos: quédense en Jerusalén, no se vayan. Pero Jerusalén era un caos en ese momento. Habían asesinado a su líder, y aunque éste había resucitado, en Jerusalén estaban persiguiendo a los discípulos, a los seguidores de Jesús, también para matarlos. Es decir, había mucho temor en el corazón de los discípulos. Y Jerusalén era el lugar más peligroso para estar. Y sin embargo Jesús les dice: quédense ahí. Y yo me recordaba esa situación porque a veces nos hemos sentido así.
en este momento en donde no hemos sabido para dónde correr. Y lo maravilloso de la historia de la primera iglesia es que ellos obedecieron de quedarse en Jerusalén. Se quedaron viviendo como familia, dice la palabra, en un lugar que se llamaba el aposento alto. Ahí se juntaron, ahí se metieron, ahí se guardaron. Parecía que el Señor le estaba diciendo: quédense en casa. Pero lo que me bendice fue lo que ellos hicieron estando en casa, estando asustados, estando atemorizados. Lo que ellos hicieron en ese momento de gran incertidumbre para sus vidas. Y es que no solamente se quedaron en casa, sino que comenzaron a orar y permanecieron orando hasta que fueron llenos del Espíritu Santo y de poder. La palabra clave en esta parte de este versículo que acabamos de leer es que dice que los discípulos que se quedaron como familia en el aposento alto, dice que estaban orando unánimes, juntos. Y la palabra clave es unánimes, porque yo creo que eso es lo que Dios nos está regalando en este tiempo. Primero a las familias, a tu familia, a mi familia, a nuestras familias. Pero también Dios lo está regalando a la iglesia. Necesitamos aprender a estar unánimes. Y a mí me sorprendió cuando leí el significado de la palabra unánimes. Tiene 3 significados, 2 de ellos muy sencillos. Estar unánimes significa estar en un mismo lugar. Significa estar en acuerdo. Pero el tercer significado es el que más me impactó. Estar unánime significa estar con la misma pasión. Los discípulos se quedaron en casa, se pusieron a orar, estaban en el mismo lugar, estaban en acuerdo, en un mismo sentir, pero también estaban con una misma pasión. Y yo sé que si hay algo que Dios está regalando a la iglesia a través de las familias en este tiempo, es que Dios está derramando la misma pasión por Él, la misma pasión por su iglesia, la misma pasión por servirle, por buscarle, la misma pasión por bendecir a nuestro mundo actual. Y vino el Espíritu Santo, dice que cayó y comenzaron a suceder milagros, señales y prodigios. Dios no ha terminado. La última palabra no se ha dicho. Dios está listo para seguir haciendo milagros, para seguir haciendo señales y para seguir haciendo prodigios. Y termino con el tercer consejo que Dios ha hablado a mi vida en este tiempo de quedarnos en casa. Y el tercero tal vez es el más interesante, porque Dios quiere que tú y yo practiquemos sinceridad y verdad. Y para ello voy a leerte 1 Corintios 5, versos 7 al 8. Reina Valera 1960. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y yo creo que muchos de nosotros podemos recordar a qué se refiere este pasaje. Está hablando un poquito acerca de la Pascua. Está hablando acerca del milagro que Dios hizo cuando sacó de esclavitud al pueblo de Israel y lo llevó a libertad. Pero también está hablando de nuestra salvación. También está hablando del tiempo que estamos viviendo, en donde había una característica para ese tiempo, y era celebrar una fiesta que se conocía de la fiesta de los panes
sin levadura, con sinceridad y con verdad. Y esto nos habla de ser reales, verdaderos, ser gente sin fingimiento, ser gente sin apariencias, sin religiosidad. Es importante que todos aprendamos a reconocer el estado de nuestro corazón, a ser sinceros con nosotros mismos. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer el estado de nuestras relaciones, a ser sinceros con nosotros mismos y con Dios de cómo están nuestras relaciones. Las primeras relaciones que tú y yo necesitamos aprender a cuidar y mejorar son nuestras relaciones de familia. Esposos, padres, hijos, hermanos. A veces hemos sido incapaces de reconocer el verdadero estado de nuestro corazón o de nuestras relaciones. Pero déjame decirte que los tiempos de crisis hacen algo que a veces no nos damos cuenta. Exponen la realidad, sacan la realidad de cómo está nuestro corazón y cómo están nuestras relaciones. Y sabes que entonces, cuando tú y yo reconocemos que nuestro corazón no está como debe estar, o que mi relación con mi hijo, o que mi relación con mi esposa no está como debe de estar, entonces es el tiempo de buscar ayuda en Jesús. Él es el único que tiene el poder de cambiar los corazones, es el único que tiene el poder de sanar nuestras relaciones. Y termino con esto: recordarte que tú y yo hemos sido llamados a manifestar el poder de Dios. Tú y yo hemos sido llamados a cambiar nuestro mundo actual. Y aunque esto suena muy exagerado, la iglesia tiene ese propósito de cambiar el mundo. Muchos hablan de los últimos tiempos, que esto es un castigo para los que no creen, y para los que creemos seremos guardados. Yo no creo así. Este es un tiempo para que la iglesia se levante a bendecir al mundo y que el mundo pueda disfrutar de lo que nosotros debiéramos disfrutar. Así es que quiero terminar invitándote a que hagamos una pequeña oración de todo corazón, a que cierres tus ojos ahí donde estás y le digamos: Señor Jesús, gracias por hablarme hoy. Te necesito, ayúdame. Quiero empezar en casa a practicar la vida de fe que tú ya me has entregado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.